Aquí le tenemos a Juan del Arco, él es el director técnico, Colegio Oficial de Farmacéuticos y Farmacéuticas de Vizcaya. Bienvenido un día más a esta sintonía Radio Popular Herri Ratia. ¿Qué tal estamos, Juan? Muy bien, egunon Ramón, egunon entzule guztiei. Aquí estamos un día más para hablar de distintos temas de salud y de cosas relacionadas con los medicamentos y los servicios que uno puede encontrar en la farmacia. Hablamos de cuando en cuando de enfermedades concretas, de afecciones y de malestares, y de los medicamentos, las boticas que tenemos en la farmacia. Hoy, Juan, vamos a referirnos a el Parkinson. El otro día fue el Día Internacional en la lucha contra el Parkinson. Es una enfermedad degenerativa, no tiene solución, pero hay diferentes estadios, diferentes niveles y tiene tratamiento el Parkinson, ¿verdad? Sí, por supuesto. Como bien dices, es una enfermedad degenerativa, concretamente neurodegenerativa, o sea, van degenerando las neuronas, las células del sistema nervioso central, que transmiten todos los impulsos, los motores y los sensoriales. Entonces, afecta fundamentalmente a los motores y, por lo tanto, yo creo que todos conocemos a alguien con Parkinson y enseguida nos viene a la cabeza lo que le pasa a esta persona, ¿verdad? Suelen ser temblores, suelen ser movimientos más lentos, se mueven con dificultad, tienen bastante rigidez, la cara se les vuelve inexpresiva, tienen inestabilidad postural también, les resulta difícil mantenerse y entonces tienen mayor riesgo de caídas. Según va avanzando la enfermedad, aparte de este rictus, esta cara sin expresión, también vemos que se les va flexionando las rodillas, se van, digamos, encorvando un poquito, pero distinto del encorvamiento de la edad que se debe a que la columna va degenerando, ¿no? Esto es que se les flexionan las rodillas y que echan el tronco hacia adelante y luego suelen sufrir también contracciones musculares involuntarias. Todo esto se debe a que dentro de las neuronas que tenemos en el cerebro hay unas neuronas que funcionan con una sustancia que se llama dopamina y de ahí luego los farmacéuticos han investigado los medicamentos eficaces para sustituir a esta dopamina, que es la que les falta a estas personas. Las neuronas les falta la dopamina. Sí, las neuronas que funcionan a través de mediante dopamina van degenerando y entonces lo que es el principal tratamiento son medicamentos que directamente produzcan dopamina o que hagan el mismo efecto que la dopamina. El organismo humano y el de los mamíferos en general es muy complejo y muy curioso, pero por simplificar un poquito en cuanto al sistema nervioso central, podemos decir que tenemos dos vías principales que son simpática y parasimpática, que no tienen nada que ver con tener simpatía, y una de ellas funciona a través de dopamina y otra funciona a través de acetilcolina y se compensan. Todos son principios activos químicos. Son principios activos químicos de los que luego van derivando distintos medicamentos. Entonces, los medicamentos que utilizamos para tratar el Parkinson, fundamentalmente, lo que van a hacer es procurar que haya más dopamina en el cerebro para compensar esa pérdida que se produce y para que las neuronas que funcionan con dopamina funcionen mejor. Entonces, ¿cuál es el problema? Lo ideal, alguien diría, pues muy fácil, pues le damos dopamina a las personas que tienen Parkinson. Pero no es tan sencillo. Pero no es tan sencillo, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque la dopamina se absorbe bien, o sea, si la tomásemos en una pastilla se absorbe bien, pero antes de llegar, claro, una cosa desde el estómago se tiene que pasar a la sangre y de la sangre tiene que llegar al sistema nervioso central, asimilada. Pero claro, se distribuye por todo el organismo. Y resulta que en ese proceso en el que se produce la distribución hay unas enzimas que destruyen la dopamina y entonces no llegaría nada de dopamina al cerebro. Y el primer avance en el tratamiento del Parkinson, que eso se produjo ya a mediados del siglo pasado, fue descubrir un fármaco que fuese muy parecido a la dopamina, pero que no se alterase antes de llegar al cerebro. Es decir, que llegara con éxito a su meta. Eso es, que es la levodopa, que la mayoría de las personas que tienen Parkinson conocen porque la mayoría han tomado en algún momento del tratamiento, la base del tratamiento, por lo menos en las fases iniciales, es precisamente la levodopa, que no es nada más que una dopamina disfrazada para que esas enzimas que están por el organismo no la reconozcan, no la ataquen, y entonces llegue ella entera o casi entera a la barrera entre el cerebro y la sangre, lo que se llama la barrera
barrera hemato de sangre encefálica, encéfalo-cerebro. Entonces llega a esa barrera y se introduce en el cerebro, y ahí en el cerebro la levodopa se convierte en dopamina y es muy útil para el tratamiento, por lo menos en las fases iniciales del Parkinson. O sea que sí tenemos tratamientos, sí tenemos medicamentos muy eficaces además para abordar el Parkinson. Lo que sucede es que hay diferentes estadios de la enfermedad, es una enfermedad evolutiva y claro, depende también de cada persona. Sí, lo que hace este medicamento y otros es compensar esa pérdida de dopamina que decimos. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que esto es una enfermedad que va a más. Como no hacemos un tratamiento preventivo o un tratamiento curativo, sino simplemente sustituimos lo que falta, cada vez falta más, cada vez tendríamos que sustituir más, el organismo se acostumbra a lo que hemos usado para sustituirlo y la enfermedad va a peor. Por eso se han desarrollado otros medicamentos que también ejercen un efecto similar sobre la dopamina y que van compensando esa enfermedad. Es muy importante en este sentido saber que algunos de esos medicamentos son de liberación retardada, no se pueden masticar, no se pueden partir. Otros hay que tener especial precaución de tomarlo fuera de las comidas, sobre todo no asociarlo a comidas con proteínas. Por eso es muy importante el papel que tenemos que jugar los farmacéuticos desde la farmacia, informando a los pacientes cómo tomar esos medicamentos y también procurando ayudarles a detectar aquellos casos en los que no están siendo eficaces, porque el Parkinson evoluciona y es necesario ir adaptando las dosis, adaptando los medicamentos, y cuanto antes se detecte que esto no está funcionando bien, pues es mejor. Y por eso es importante derivar a los pacientes también, ayudarles desde la farmacia y derivarlos al médico desde la farmacia. Esto sucede en el caso del Parkinson y en todos los casos. El farmacéutico, la farmacéutica es un complemento de nuestro médico, nuestra doctora también, ¿no? Sí, fundamentalmente dispensamos medicamentos, pero también damos consejo sanitario y ayudamos a prevenir y a dar un apoyo a las personas con cualquier problema de salud. Muy bien, Juan del Arco, hoy hemos hecho un recorrido, yo creo que muy interesante, apasionante incluso, en torno a esto, en torno al Parkinson, que es una enfermedad que no tiene curación, pero sí tiene tratamiento, y en algunos casos, afortunadamente, un tratamiento muy efectivo, gracias a esos fármacos que se dispensan en las farmacias y cuya utilización también tiene su explicación en la propia farmacia, además de en el médico. Juan del Arco, Colegio Oficial de Farmacéuticos y Farmacéuticas de Vizcaya, eskerrik asko por estar hoy con nosotros aquí en Radio Popular, Herri Ratia, agur. Eskerrik asko entzule guztiei gurekin